Más tacaño que tu abuelo. Pero mira, yo te voy a ser sincero, por muchas cosas buenas puedo hacer con el dinero. Puedo darle de comer al callejero, puedo regalarle flores a la gente que yo quiero, darle agua de beber a 606 millones de personas que siguen teniéndose en el mundo entero. Dame más dinero, dame más dinero, dame más dinero, que a mí me gusta el dinero, porque con dinero yo hago lo que quiero, porque con dinero yo hago lo que quiero. Dame más dinero, dame más dinero, dame más dinero, que a mí me gusta el dinero, porque con dinero yo hago lo que quiero, porque con dinero yo hago lo que quiero. Escucha, a mí me gusta el dinero, porque puedo comprarme todo lo que yo quiero. Muy bien, en la continuidad de este Pasados de Rosca de día miércoles feísimo, con una niebla que no, lejos de dispersarse, está cada vez más asentada. Reiteramos el consejo que le venimos dando durante toda la mañana. Cuidado en la calle, al manejar, la respuesta de los frenos no es lo mismo que en un día normal, y aquel que tiene que salir a la ruta, bueno, extremar las medidas, si se puede postergar esa salida, mejor aún. Hay alerta violeta, que es en el caso donde la niebla es abundante y impide la visibilidad normal. Lo decíamos hace un ratito, hoy es día de hablar de economía con la persona que más sabe de economía, con la que afortunadamente nos hemos cruzado y forma parte de este staff de Pasado de Rosca, que es Juli, nuestra doctora Cuentas. Ya la tenemos por ahí, Manu. Juli, ¿estás ahí? Hola, hola, buen día. Sí, acá estoy. ¿Cómo estás, Juli? Buenos días, ¿Cómo un va vos? gusto tenerte Bueno, acá, con nosotros. gracias, gracias. Eh, Acá despejando la niebla. ¿Te está despejando? Acá no, ¿sabés que acá Poquito. Un acá en el poquito te centro no? diría tirando a menos. La niebla que no se despeja es la del arranque de la economía, pero bueno, ¿Qué pasó? Estaba, seguimos en alerta violeta sí, sí, casi también en ese negro. sentido. Estaba leyendo recién una información en Infobae que dice que una vez más en marzo cayó el consumo. En Ujú. abril, perdón, respecto de marzo de este año y respecto al interanual también. Uno dice, ¿cuánto más va a caer De el abril del año consumo si ya anterior. no estábamos consumiendo nada? Bueno, a la nada le sumamos menos. Sí, exactamente. Eso es lo que estuve levantando, los números ya de abril, que también cierran el primer cuatrimestre del año y se Sí, compara con el anterior. Y todo es en caída, o sea, la construcción, el consumo, lo que sí aumenta es el endeudamiento, claro. el boleto del transporte, por supuesto, las prepagas, ¿no? También ya autorizaron aumentos y en junio también. Ujú. Bueno, seguimos en esta espiral de perder poder adquisitivo porque entre que veníamos charlando esto, la baja del empleo formal Sí, y por otro lado el aumento del cuentapropismo a través del monotributo, donde se te traslada a vos el gasto de aportes, obra social y pagarte por esa cobertura, ujú. bueno, cada vez tenés menos plata en el bolsillo para las cosas que siguen aumentando, ¿no? Claro, Es esto la es así. trampita esa. Sí, y no mejora y no se le ve, no estamos viendo un horizonte de decir, bueno, en 3 meses, salvo lo que nos dice Caputo, que siempre nos dice lo mismo, los próximos 18 meses serán explosivos, no lo estamos viendo. Claro, no sabemos cuándo empiezan esos 18 meses. Y Claro. por otro lado, viste que salieron un par de resultados de consultoras privadas que le empezaron a preguntar a la gente sus ingresos, su sueldo, hasta qué día del mes le alcanza. Más o menos respondieron que entre el 15 y el 20 ya se terminan los ingresos, Es ¿no? tremendo. Entonces, bueno, te quedan entre 15 y 10 días por resolver hasta el próximo cobro. Ujú. Y ahí donde aparece que el uso de la tarjeta y el uso de los créditos, ¿no? De las Claro, billeteras, que están claro. con una tasa anual más o menos del 180%. Es tremendo. Es tremendo, con una Eh, inflación teóricamente del 3% como mucho mensual, una tasa de interés de ese tenor es casi usuraria. exactamente. Y además también veamos, no sé, aumentos, ¿no? Salariales, paritarias. Ya con acompañar la inflación ya quedarías por detrás. Y Claro. sabemos que no está pasando eso, tampoco hay paritarias.
Y hay muchos sectores que tienen sueldos congelados o que se están acomodando, no sé, un 5% en lo que va del año, cuando el año pasado no tuvieron ningún retoque. Un nivel de correr por detrás ya con las zapatillas rotas y agotados, digamos, ya ni corremos atrás de la inflación. Claro. Sí, el dato que acabas de tirar, ese que seguramente surge de encuestas informales, de que la gente llega hasta el 15 del mes, es terrible. Te queda medio mes para arreglártela como puedas, como decís vos, recurrís a la tarjeta, pero la bola se te hace cada vez mayor, es angustiante. Totalmente. Y además ahí hay un dato que está bueno, que si vos decís, si me alcanza para el 50% o el 60% del mes, ahí más o menos nos da la cuenta de la pérdida del poder adquisitivo, porque si vos ya venís recortando, claro, que también salen encuestas donde se ponen como una lista de qué cosas se recortaron. Bueno, comprarse ropa, comprar electrodomésticos, las salidas, lo social, salir a comer, ¿no? Como el recorte va por ahí, ¿no? Que todo lo que tenga que ver con gustos, si le queremos poner ese nombre, salidas o toda la esfera como más social o cultural que vos tengas, que ya recortaste por ahí. Y así todo, sin esos consumos, a vos no te alcanza, o sea, la pérdida de tu poder adquisitivo, si te queda medio mes afuera, es del 50%, digamos. Claro. Si con ese mismo salario vos antes llegabas y encima comprabas cosas, habiendo recortado y ya con una economía muchísimo más contraída, igual no te alcanza. Sí, y esto claramente afecta a todos los sectores, salvo a ese 10-15% de la población que nada lo afecta, que ninguna crisis lo afecta, pero sobre todo a la clase media esta política implementada desde que asumió Milei ha sido un golpe tremendo, que va a ser muy difícil recuperar, ¿verdad? Sí, claro. Y pensemos también cuestiones de salud, ¿no? Que ahora estamos en esta época invernal por adelantado, con todo el problema de las enfermedades respiratorias, falta de vacunación, en dos sentidos, ¿no? Puede ser que falten vacunas y puede ser que falte campaña de concientización y de vacunación, ¿no? Porque tenemos las dos cosas. Después de la pandemia, el mundo antivacuna se estuvo fortaleciendo. Sí. Y tuvimos el caso que hace más o menos 10 días, que le fueron a vacunar por orden judicial a un niño a la escuela porque no tenía ninguna vacuna puesta, ¿no? Claro. Entonces, ahí tenés una presión en el sistema público de salud porque, por un lado, recortás gastos, recortás la prepaga. Por otro lado, desde noviembre del 2023 a abril 2026, cerraron 24.437 empresas. ¿no? Terrible. 24.437 empresas desde noviembre del 2023 hasta el mes pasado. Esas empresas que cierran son un montón de personas que se quedan sin trabajo. Esas personas que se quedan sin trabajo también se quedan sin cobertura, porque tu empleador te paga aportes, ¿no? Claro. Para jubilación y para la obra social / para la prepaga. Ok. Todas esas personas, ¿a dónde van? Al sistema público de salud, ¿no? Tenés un aumento constante de prepagas todos los meses porque también aumentan sus costos fijos, honorarios, uso de tecnologías, instrumentos, elementos e insumos que usa la medicina, que van más o menos parecido a la inflación, los aumentos mensuales, entonces mes a mes tenés gente que se retira de la prepaga. Y por otro lado, además que el sistema de salud no estaba en sus mejores condiciones, ni edilicias, ni financieras, ni presupuestarias, te va cayendo más gente que sigue presionando por ahí. Claro. Y ni hablar las enfermedades del tipo psicosomáticas, psicológicas y por la falta de instalaciones adecuadas en el hogar. Ni hablar que nos sacaron el subsidio por zona fría, ¿no? Si yo paso frío en mi casa y humedad, seguramente me enferme mucho más seguido y vaya muchas más veces al hospital. Donde ya no hay... Tenés un conjunto de variables que presionan sobre el mismo sector. Claro. ¿no? Sí, esto hay que agregarle la quita del programa Remediar, ¿no? La caída del programa Remediar. Además, me faltaba esa variable. Entonces estás todo el tiempo trasladando gente a un mismo lugar, ¿no? Como no podés pagarte la prepaga, salud pública y así sucesivamente. Y la otra cuestión es que en los últimos 10 años el monotributo creció más o menos un 60% de personas que se inscribieron en el monotributo, ¿no? Y este año me imagino que ese número se moverá muchísimo más. Entonces vos como trabajador
empezás a hacer tus aportes, ¿no? Se Sí. te trasladó a vos la cuestión de la salud. Sí. Y hay un tema también, ¿no? Con qué obras sociales agarran monotributistas, porque en una categoría A el aporte que yo hago a una obra social son 20.000 pesos. Es muy O bajo. sea, ¿qué obra social puede funcionar y darte atención con 20.000 pesos por mes, ¿no? Ujú. Como también es como que decís, bueno, está todo mal armado, me lo tengo que pagar yo, que no me alcanza, y por otro lado, a la obra social, un aporte de 20.000 pesos no prende ni la luz de la oficina con Claro. 20.000 pesos. Sí, sí, un Entonces sistema decís, que no bueno, le cierra a nadie. claro, es como decir ni al público ni al privado. Es Claro. decir, es como hay algo que resolver ahí que ya tiene que ver con pensar estratégicamente o una estructura que no está. Ujú. Otro dato, o sea, creo que en alguna columna charlamos esto de los turistas que salen y los que entran, Ajá. que por un lado es, bueno, boom de turismo, Sí. y sacamos la cuenta, era 1 millón de personas, tampoco sobre los 47 millones de habitantes, tampoco que es un porcentaje muy alto. Tal cual. Bueno, eso comparado con el primer cuatrimestre del año pasado, también cayó el turismo que sale. ¿Sí? Con el problema, sí, extrañamente también que cayó, por supuesto, porque si tenés menos ingresos, tenés menos posibilidad de viajar y capaz los ahorros que tenías ya te los gastaste, básicamente. Sí, sí. Hay otra estadística también de cuántos argentinos y en qué provincias se usan ahorros para resolver cuestiones corrientes, ¿no? De los que todavía tienen ahorros para usar y los que pudieron ahorrar, ¿no? Ya empezás a reducir como la muestra. Sí. ¿Qué es el problema ahí de todos los dólares que tienen que salir en un contexto que faltan dólares, ¿no? Porque no entran lo suficiente. No recibimos tantos turistas porque parece que estamos caros Claro. en Argentina, tantos como los que salen. Claro. Porque ¿no? los que salen. Estamos teniendo tipo agujeros en la pelopincho por todos lados. Claro. Los que salen, digámoslo, uno por ahí en su núcleo de conocidos tiene alguna familia que se pudo ir al exterior porque tenemos un dólar Sí. que en algún sentido está subsidiado. Claro. Un dólar muy Sí, o barato. que te dicen, che, me fui a Europa y gasté menos plata comiendo y moviéndome todos los días que si hubiese estado acá en Buenos Aires. Tal cual. ¿no? Tal cual. Sí, sí. Bueno, pero eso también se cortó, claro, porque el que tenía el canuto ese ya lo gastó. Ya en 2 años los canutos van quedando menos, ¿no? Ujú. Los venís usando. Otro dato que también afecta directamente al bolsillo, que encima en un contexto totalmente conflictivo con el petróleo, los combustibles, el gasoil, hablemos del transporte, ¿no? Desde noviembre del 23 hasta abril del 26, la inflación acumulada fue del 303,5%. Ajá. ¿Sabes cuánto aumentó el boleto, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires en ¿Cuánto? todo ese tiempo? 1.545%. Bueno, Tremendo. 5 veces por entonces, encima de la cifra dibujada incluso de la inflación. claro, ¿no? Pasó a 871 el boleto. En el mejor escenario que vos solamente te tomes uno de ida y otro de vuelta para ir a trabajar, ¿no? Ujú. O sea, ya arrancás de tu sueldo descontando. Sí. O del monotributo directamente, que te lo pagas vos, Sí. restale también el aumento del transporte. Ujú. Entonces decís, bueno, y claro, ¿cómo al día 15 o al día 20 de mes no te va a alcanzar la plata si tus gastos fijos, que serían alquiler, servicios, salud, si es que todavía lo pagas, transporte para ir a trabajar y algo de comida, me imagino, Sí. que aumenta a una velocidad que no llegas más, Sí. digamos. O sea, todo es en detrimento de tu poder adquisitivo, ni hablar ahorro, ni hablar proyecciones. Ujú. Escuchaba un empresario que decía que se está dando un fenómeno de gente que pide ser despedida para cobrar la indemnización y con esa indemnización cubrir deudas, ¿no? Sí. Que en el mejor de los casos podría ser una deuda con una billetera, con una tarjeta, y si no es con un prestamista particular, Ujú. ya en otros términos, ¿no? Sí. Un poco más violentos. Sí, que con intereses un que son llamado del despido impensados. jurídico del banco, ¿no? Claro, tal cual. Y en este panorama no hay un proyecto, no sé si vos estás al tanto, para presentar en diputados que aborda el tema de la deuda de las familias, pero con tarjetas de crédito, ¿no? Correcto.
O sea, claro, deudas formales podríamos decir, que Claro, queda un montón de gente afuera que no está ni siquiera en eso, o sea, o que ya las agotó y que ya pasó a la deuda más informal del prestamista del barrio o el narco, claro. básicamente. Previo a Pero la pasar por las respuesta que se billeteras da es también, que ¿no? es un acuerdo entre privados. O sea, si vos adquiriste una deuda con la tarjeta de crédito, eso es lo que responde el Banco Central, ¿no? Claro, Como, bueno, este es un problema de ustedes. No claro. es un problema ni estructural, ni de poder adquisitivo, ni nada. Ujú. Con respecto a esto del transporte que mencionabas, quizá, bueno, acá en Tandil obviamente que lo sentimos, el costo del boleto es altísimo para el nivel de ingresos que hay y para aquel que utiliza justamente el transporte público de pasajeros, que es el trabajador, es altísimo, pero mal que mal, acá en Tandil nos manejamos con un solo colectivo para ir al trabajo, o Claro. a lo sumo con dos, haces el combinado, una cosa así, pero en Capital, que ya está la grilla de aumentos previsto de acá a septiembre, que es pavorosa, Ujú. el costo del transporte es altísimo, a tal punto que ya algunos trabajadores que son del conurbano y trabajan en Capital han decidido dejar esos trabajos porque no le conviene. No, tremendo. No, y aparte el subte, por ejemplo, es el que más aumentó proporcionalmente Claro, comparado con colectivo y tren. Es claro. el que está más caro, más por encima. Si te Ujú, decía el 1500% el colectivo en provincia de Buenos Aires, está más cerca de 1700%. ujú, Y es habitual que vos te tomes un tren, llegues a Constitución, de ahí te tomes un subte y llegues al trabajo. Ese circuito es, en el mejor de los casos, un subte o dos, ¿no? ujú. Es tremendo porque es como que no podés atajarlo desde ningún lado. Ni siquiera es mejorar la situación, es dejar alguna variable quieta. Ya que si de un mes a otro no te aumentara el transporte, la prepaga, los alimentos, los servicios, internet, ya con ponerle pausa a eso sería un alivio. Yo ni Sí, siquiera te hablo de que te den una paritaria, ¿no? es terrible Porque y vos como trabajador en relación de dependencia, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Un aumento de sueldo? ¿No esperás otra cosa? ¿Qué más te puede pasar? Si no tenés más horas, si viajás y trabajas, ¿en qué momento conseguís otro trabajo? no, claro, con dos o tres trabajos ya está saturada la capacidad que tenés para. Incluso ya está muy sobrepasado y todo el mundo, la mayoría, labura 10 horas por día o 12. Y si pudiera agarrar otro Claro, laburo también lo tomar el agarraría. viaje, Más el viaje. totalmente, Sí. totalmente. Y así todo no lográs como conformar ese salario que te permita vivir. Ujú, Estamos hablando si para trabajar 10 horas, más las que te trasladás, o sea, en qué momento, no sé, te sentás a charlar con algún miembro de tu familia, o sea, está totalmente detonado, digamos. ujú. Llegás para comer algo y desmayarte a dormir. Sí. Em, es complicado por eso, porque es como que ves que esto no corta nunca, sigue a una velocidad la cosa, Ujú, que decís, bueno, pero esto deteriora muchísimo más. De nuevo, si yo tengo un 3% de inflación sobre un salario congelado hace un año, ujú. ese 3% es muchísimo más que el 3 que era al principio, ¿se entiende? Claro, Como claro. más allá de que baje, yo cada vez tengo menos plata para disponer de las cosas básicas, ¿no? Porque no estamos hablando de ni siquiera esto que hablamos el otro día, el consumo de libros, ir al cine, un momento de dispersión, de ocio. Ujú. Para colmo, invierno, para colmo, esta temperatura que ni siquiera te armas un mate para ir a tomar algo a un parque o una plaza porque te congelás. O Sí, sea, sí. Y como lo que qué decías duro que vos, está el invierno. este nuevo golpe al bolsillo que va a significar la quita de la zona fría, que por ahora tiene media sanción, todo hace suponer que en Senado va a triunfar el proyecto del Ejecutivo y la respuesta del otro día por parte de la Oficina de Respuestas del Gobierno Nacional fue decir, por ejemplo, y ejemplificó ciudades como Tandil o Mar del Plata, a las que caracterizó como cálidas. Claro. Fuera Está de muy la realidad. cálido, muy templado estamos Claro, en este claro. momento y de acá hasta noviembre más o menos. Ujú. Y un aspecto que mencionabas para el caso de aquellos que estamos en relación de dependencia, que tenemos uno de los tantos trabajos en relación de dependencia, sabemos claramente que por Ujú. ahí no va a venir la mejora, porque paritarias en el mejor de los casos hay, pero son del índice del 1% mensual, ¿no? O sea, lo que se necesita es un aumento de cuánto para algunos rubros, del
50%, del 70%, del 80%, del Sí, por lo 100%. menos, para poder estar al nivel de, no sé, noviembre del año pasado, tampoco es para recuperarse de la inflación de los últimos 10 años, ¿no? Estamos de acuerdo. Ujú. Pero y aparte, más allá de que no va a haber paritarias o no va a haber aumentos, porque vos decís, bueno, se aprueba para comercio un aumento del 5%, imaginario, ¿no? Sí, Los comercios, ¿de dónde sacan los fondos para dar esa paritaria? tal cual. Tal ¿No? cual. Si vos no tenés ventas, sigue cayendo el consumo, sobre todo en estos rubros, Ujú. por más que yo te apruebe, che, el 50%, pero ¿de dónde va a salir? ¿No? Y pasa lo mismo con los organismos públicos. Vos tenés presupuesto, bueno, con la universidad ya lo venimos viendo, ¿no? Sí, Con todo lo que sea educación, ¿no? Por más que mañana se aprueben todos los aumentos, ¿de dónde salen los fondos? Si no están las partidas. claro. Entonces, en lo público no están las partidas. En lo privado no tenés venta para generar caja para poder dar esos aumentos. Entonces, es como toda una encerrona que, Sí, mientras por tanto, más que se aprueben las cosas, el gobierno nacional exhibe como un triunfo los números macro que hablan de un crecimiento de la economía, pero que está basado en 2 o 3 rubros, que son energía, agro y minería. minería, que son rubros que no generan mano de obra y obviamente el derrame tampoco existe para eso. Y verdaderamente el No, crecimiento claro. que... Y además tenés muy concentrado en provincias y en poblaciones muy específicas. Sí, Vi una estadística de las provincias que usan ahorros para vivir o para resolver deudas y demás. Y por ejemplo, en Neuquén, sí, donde tenemos la cuestión de petróleo, que tendría que ser una provincia próspera, sí, la gente también usa ahorros, o sea que también esos espacios de trabajo no es que acogen a toda la provincia y lo resuelven. claro que no, Ni hablar, claro. derrame ni va a llegar, porque Ujú. tampoco alcanza, o sea, son algunos puestos, pero tampoco va a ser una locura. Y además hay algo del entramado productivo que se viene como debatiendo, decir, bueno, ¿qué modelo? ¿De un país extractivista o un modelo más productivo? De decir, bueno, en función de esas industrias extractivistas, yo activo un entramado económico y Claro, productivo enlazado con eso claro. para que genere más trabajo, más productividad, más consumo. Entonces voy a decir, bueno, si yo voy a producir acá, procesar crudo, Sí, tengo que bajarle el costo a la industria, ¿no? Entonces sería más competitiva porque tiene un costo más bajo. Bueno, eso tampoco pasa, no. ni tampoco está planificado para que así sea. Entonces es como, bueno, es una promesa de que, bueno, cuando empiece Vaca Muerta con todo, eso va a traer que la gente trabaje alrededor, pero es como, bueno, que suceda solo, ¿no? No es que hay como una intervención que dice planifica, que se instalen, no sé, 10 pymes alrededor de cada una de estas empresas con exenciones impositivas para incentivar el trabajo. Ujú. No hay una planificación, es como, No, bueno, que vaya pasando y vemos. lejos de eso, incluso sistemas como el RIGI o el Super RIGI que se va a tratar ahora en el Congreso, lo que hacen es que el Estado no tenga prácticamente ningún tipo de regalía por sobre las Injerencia. ganancias de lo que es el extractivismo o de lo que es la energía. No le queda nada al Estado, de manera tal que no va a poder volcar eso a alguna industria que necesite un empujón. No lo va a Claro, tener y eso le deja las exactamente. manos atadas al próximo gobierno, a los gobiernos de acá a 30 años. Ujú. Y además no le fue tan bien, No le fue tan bien. porque los resultados tampoco hubo ni lluvia de inversiones, No, ni un montón de empresas que se hayan instalado, ni que haya sucedido. Hoy no, leía que en un ranking de países que recibieron inversiones extranjeras, estamos como en los últimos puestos, sí, por debajo de Costa Rica, sí, ¿no? sí, Bueno, sí, primero está o sea Brasil, que tengo entendido. tampoco las condiciones son atractivas para un capital extranjero. No, O sea, no hay rentabilidad pareciera para ningún sector, ¿no? no. Entonces, como que hay algo ahí del relato que decís, bueno, si vos no tenés consumo, Ujú. y atemos otra cosita más, ¿no? Si a mí se me cae el consumo, se me cae la recaudación, por ejemplo, del IVA, Claro, ¿no? Entonces, junto menos IVA, junto menos ingresos brutos, no tengo trabajo en relación de dependencia, entonces no tengo aportes al sistema previsional. es, Entonces, mes a mes, si cierro empresas, baja el consumo porque el poder adquisitivo baja, eso también me va haciendo otra bola de nieve y tengo que seguir ajustando otras cosas ujú. para ir compensando esa falta de recaudación, ¿no? De Es la el, actividad el económica. perro que se muerde la cola. No, Claro. Y bueno, pero ¿esto está pensado o es como también un objetivo que así sea?
me cuesta a veces como verlo, decir, che, ¿esto fue una estrategia también? ¿O no se contempló que si la gente no tiene un mango, no va a salir a consumir y no te va a pagar el IVA, digamos? Me parece que está contemplado y hay algunas declaraciones que ayudan a confirmar este presentimiento que uno tiene. Sin ir más lejos, aquella definición del presidente de la Nación, que yo soy el topo que vengo a destruir el Estado desde adentro, me parece que en tal sentido lo está logrando. También se habló, el ministro Caputo ha dicho en más de una ocasión, resaltado economías como la de Perú. Me parece que ese es el modelo a implementar por parte de estas políticas que se están implementando en el país. Una sociedad como Perú, en la que hay un 20%, un 15% de la población muy privilegiada y el resto apenas lucha por sobrevivir. Claro, ese modelo, 80-20. El Sí, 80-20. posiblemente ese sea porque aparte, yo lo que pensaba, digo, bueno, tenés estas partidas que ya recortaste, ¿no? O que no vas a ni siquiera girarle los fondos que corresponden por la ley aprobada. En algún momento esas partidas para ajustar se van a terminar, no son infinitas. Claro, ¿no? claro. Es una X cantidad de salud, educación, bueno, ítems. Cuando ya todos estén recortados. ¿De dónde vas a sacar? Ya. Ahí termina el recorte, o sea, ese podría ser como el horizonte, decir, bueno, cuando se terminen las partidas para recortar, ahí como vamos a poder poner un freno a la cosa, como para dejar de caer, ni siquiera para avanzar de nuevo. ¿Qué pasaría si por un mes las cosas no aumentaran? Ya sería un alivio. Sí. A ese punto estamos. Sí, sí, sí. Y me imagino que en tu rubro o lo que vos te manejás en gran parte con emprendedores, con gente que hasta hace 2 años más o menos podía pensar que con su propio emprendimiento podía crecer, podía solventarse. Eso directamente está muriendo, ¿no? Y sí, mucha gente que agarró otros trabajos, ¿no? En paralelo, que como abandonó un poco esta idea de que era su único ingreso ese emprendimiento o ese negocio. El negocio es de 6 u 8 años, digo, ¿eh? Claro. No que hace 3 meses me puse a hacer budines, digamos. No, como cosas con trayectoria, con equipos de trabajo, con producción. Bueno, reducir equipos, hacerlo como al mínimo, con manejar stocks mínimos. Sí. Mínimos. No tener plata frenada, básicamente. Y mucho de esto, conseguir otros trabajos. O sea, yo me venía dedicando a esto y de pronto retomé otras cosas o inventando cosas nuevas. Lo triste también de eso, más allá de que primero hay una crisis personal que es tremenda, porque si vos ya tenés 40 años y tenías armado medianamente algo, podés reinventar, la verdad que no es un panorama muy alentador en algunos casos. Y por otro lado, la diversidad de cosas, ¿no? De objetos, de productos, de servicios que uno puede consumir. O sea, que vamos a terminar consumiendo todo lo mismo de un mayorista de que viene un container chino de cosas plásticas. Y eso es lo único que vamos a poder consumir de objetos, digamos, en la vida cotidiana, ¿no? Como, bueno. Recién recibimos a 2 funcionarios de la Secretaría de Promoción de acá del municipio de Tandil y creo que fuera de micrófonos hablábamos de la cantidad de gimnasios que hay en Tandil que está muy por encima de la media. De la media. A nivel nacional. ¿Lo viste? No sé cuánto tiempo más de supervivencia tienen algunos, porque algunos son grandes emprendimientos, sí, con inversiones en maquinaria, sobre todo, que es muy importante, pero otros son emprendimientos más bien personales, un par de máquinas y un lugar en la casa que han podido adaptar para hacer gimnasios, no sé cuánto más, con cuotas que van de las 30 lucas a los 80 o 20, 80, una cosa así. No sé cuánto mercado más le queda a eso. Claro, totalmente. En esto que decíamos, qué cosas uno empieza a recortar cuando tiene que recortar. Y es uno de los candidatos. Eso por un lado. Después tenés el aumento de los costos fijos de todos los meses. Sí. ¿No? Sí. De cada uno de esos espacios, más allá de que sean grandes o chicos. Y algo de la competencia, porque si tenés una cantidad por encima del promedio del país o de las provincias, sí. Bueno, o sea, competís con más cantidad de personas que están buscando a los mismos bolsillos. Claro. Pensemos que una cuota mensual de 30.000 pesos, ¿cuántas personas tenés que tener, ¿no? Anotadas
para que esto pueda solventar alquileres, costos fijos y al menos un sueldo de alguien, ¿no? Como Claro, tendría que ser el mismo profe o la profe todo el día, claro. dándole a todas las personas para que no tengas que pagar otro sueldo, ¿no? Pero eso es insostenible a lo Es largo como, del tiempo. Una sola persona ¿cuántas personas? Por lo laburando menos 12 horas 100 por día. personas, te digo, que te dé 3 millones y pagues 1 millón de gastos fijos y 2 un sueldo, o le pagues a otra persona más, por ejemplo. Ujú. No, no Son cierra por, 100 personas, es bastante. es mucho, sí. No cierra por ningún lado tampoco en ese rubro. Y lo que se habla mucho, sobre todo en Capital Federal y en el AMBA en general, que muchos Mm. aquellos que pierden su puesto de trabajo formal, eh, obviamente se hacen monotributistas y van a laburar a las aplicaciones. Acá en Tandil el tema de las aplicaciones no está funcionando, ¿no? Como en Capital. No, no tenés el volumen de demanda, ¿no? No, De uso. Y no. aparte, como al haber tantas opciones y al haber tantos conductores, viste, viajes por 4.000, 5.000 pesos Ujú. de distancia que no tienen sentido. O sea, ya no estarías cubriendo ni siquiera el desgaste del auto ni Tal hablar. O cual, sea, con suerte cubrís el combustible, digamos, ¿no? tal cual, tal cual. Bueno, ¿cuántas horas tenés que manejar para que más o menos te dé unos pesos? Ujú. Sí, y hay una comunicación ahí mucho, viste, de casos de éxito hoy que dicen, manejaba un Uber y logró comprarse un departamento, o tenía una cuenta en OnlyFans mostrando los pies y en un año se compró un departamento. Claro. Como viste, casos de éxito del uso de trabajo en aplicaciones. Ujú. Así, bueno, no sé si es, o sea, no es un modelo de un entramado productivo, claramente, es el caso individual de una persona que además le fue bien en ese contexto, ¿no? Porque después hay un montón de experiencias en aplicaciones que no están buenas y que son bastante feas, ¿no? Sí, Tanto de seguridad psicológica, mataron al docente que hacía Uber en un tal cual, asalto, o tal sea, cual. tampoco es que es un lecho de rosa trabajar en Uber, ¿no? No, para nada, y ni hablar de OnlyFans, y también si querés, si vamos por este lado, terminás en las apuestas, que es, Claro. sobre todo para los pibes, es terrible, es un viaje de ida, claramente. Y claro, sí, bueno, los modelos, ¿no? Los modelos de éxito son esos y bueno, vos querés ir por ese lado. Ujú, Em, Son tantas las aristas del tema, viste, que esto de, bueno, la batalla cultural, cuál es, el ujú, entramado productivo ujú. y qué modelo estructural de país estamos como, se está formando, para Sí, decirlo de alguna manera, ¿no? sí. Y por lo Que no pronto, tiene nada que ver con las referencias que tenemos, es como otra cosa. sí, ayer hablamos con Juana Rizabalaga que comparaba esta crisis y no tenía comparación con ninguna otra por lo que ha sido el cambio en la sociedad. Esto no es el 2001, ni mucho menos. Exacto, exacto. Eh, y Tenés otros factores distractores sí, y otros factores más como de dispersión, ¿no? Porque es como, bueno, yo subo una historia de una situación en Instagram, bueno, listo, ya claro, milité la cuestión, claro. ya estoy preocupada y eso es toda la lucha que tengo, ¿no? Compartir una historia o un reel, ¿no? Ahí se fue toda la militancia. Ahí se fue toda la militancia en mi voluntad de cambiar el mundo. Claro, y uno ve países como Bolivia, lo que está sucediendo hoy en Bolivia, y no podés dejar de preguntarte, pero ¿qué nos está pasando a nosotros que por mucho más de lo que está ocurriendo en Bolivia, no hacemos nada? Y ahí ya salieron a la calle y están firmes exigiendo ni más ni menos que la renuncia del presidente, Ujú, no que cambie un decreto o que haga caso a una ley, directamente la renuncia. ¿Qué nos pasó al conjunto del pueblo argentino para no tener reacción? ujú. Bueno, sí, muchas cosas han pasado Muchas cosas han que lo pasado. justifican, porque además esto no pasa solamente acá, ¿viste? Es como, hay algo más global Sí, que, que es más difícil combatirlo. sí, 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 Así que porque bueno, mientras tanto seguiremos juntando datos mes a mes. Junio no pinta ser diferente con esto que ya charlamos, los aumentos ya programados. ujú, No va a aumentar la productividad de acá a junio, no, quedan 5 días, ni se van a crear nuevos puestos de trabajo, ni generar nuevas industrias en 20 días. Así ni se va a que recomponer el poder adquisitivo de los seguiremos. salarios.
Claro, exactamente. Es seguir como analizando cómo cambian los hábitos de consumo Ujú. y el rebusque para llegar, no endeudarse tanto o endeudarse y ver cómo se resuelve ese tema. En algún momento el crédito se va a terminar o no, no sé, o sea, cuál es el punto. Sí, Dejarán de prestar a ciertas personas y otras sí, hasta que les pase a esas la misma y así sucesivamente, hasta que los bancos o alguien diga, bueno, listo, me quedé sin capacidad de prestar. claro, claro. Uno ¿No? supone que los Porque todas bancos las no van a variables que llegar a esa hablamos instancia. tienen similitud. Y un dato que también surgió por estos días, lo hemos leído por ahí, que las góndolas de los supermercados comienzan a poner productos con vencimientos inmediatos, de manera de poder abaratar costos, o sea, que salga un poco más barato, Para no tirar esa mercadería. para Sí, no me han tirar... contado ese caso de comprar cosas vencidas en el supermercado. Sí, que antes se tenía, hasta hace no mucho, se tenía como política por parte de las grandes cadenas, aquellos productos que se estaban por vencer, los donaban a Sí, alguna entidad. Bueno, ahora no, sí, ahora los ponen a la venta que los directamente venden. un poquito más barato para que la gente pueda consumir eso. Y eso es fondo de olla absoluto. ¿Eh? Ya ir al súper a comprar cosas vencidas y te las vendan, ¿no? Primero, que te ofrezcan cosas vencidas y que para vos sea la única opción, bueno, es una foto que ya no hay más nada que analizar, digamos. Porque quiere decir que nadie está renovando stock, ni No, el que produce con corto vencimiento, ni el supermercado que debe tener ese stock, andás a ver desde hace cuándo, claro, ¿no? Porque los vencimientos de las cosas que se venden en el súper, si no es algo fresco, tienen 3 4 años, ¿no? Ultraprocesado. claro. Y vos lo tenés ahí estancado, eso Ujú. también necesita liquidez, Sí, ¿no? sí, Y sí, bueno, porque a reviento fin de mes stock, tiene que pagar no sé si sueldos, lo voy tiene a que pagar poder reponer, claro. Bueno, Juli, pero necesito la plata. Mm. nos reencontraremos la semana que viene sabiendo, como bien anticipaste, que este panorama no va a cambiar, pero bueno, seguiremos hablando de las cosas que verdaderamente importan, ¿sí? Por lo menos no perdamos el pensamiento crítico. Exactamente. Juli, te mando un abrazo y el agradecimiento de siempre. ¿Eh? Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, ahí estábamos dialogando con nuestra doctora Cuentas, una especialista en economías para emprendedores, en economía para familias y bueno, ella nos lo dice a partir de su expertise, su experiencia, se dedica a eso, estudió para esto, es una profesional de esto. No hay biribiri y no hay engaño posible. La situación por la que estamos atravesando es dramática y todo hace suponer que los números no van a cambiar en el mediano plazo, ni en el corto ni en el mediano plazo. Bueno, seguiremos entonces haciendo diagnósticos sobre una realidad que cada vez angustia más. Ahora nos vamos a un cortecito, una pausa y en el próximo bloque vamos a estar hablando de política porque claro que sí, la política es el instrumento que hemos encontrado las personas para poder cambiarnos la vida, al menos con estas democracias y al menos a esta altura de la humanidad. Vamos a estar hablando de política. En Tandil te cuidamos siempre. Desde la aplicación Centinela tenés asistencia inmediata ante una emergencia las 24 horas estés donde estés. Policía, ambulancia y bomberos a un clic de distancia y geolocalizado por el GPS de tu celular. Centinela Tandil. Descárgala hoy desde tu tienda de aplicaciones. Municipio de Tandil. No supe qué hacer.